La palabra de Dios es integral en todas las áreas del ser humano. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23 dice que se ha guardado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y agradecemos mucho al Señor que en los ministerios que pastoreamos, que ministramos en la red de Comunidad Cristiana Vívate, en las iglesias que tenemos en nuestra nación, Dios nos ha dado la bendición de tener a gente que Dios le ha bendecido en su carrera, en su capacitación. Y bueno, hoy Dios nos bendice aquí con la vida de la pastora Aurora, la cual es una doctora. Y bueno, le damos gracias a Dios que está con nosotros para ministrar y compartirnos algunos principios de salud basados a la palabra de Dios. Amén. Antes de darle lugar a la doctora, le damos gracias a Dios. Dale un aplauso muy fuerte. Pastor Rubén está con nosotros desde Cuautla, Morelos. Pastor Pepe, también Amecac. Pastor José y pastora Lucy. Consideramos y lo creemos de grande ayuda. Hace unos años platicaba con un doctor. En medio de este sacudimiento que viene, ¿verdad?, a movernos a todas las iglesias, también nos damos cuenta que hay debilidad en el cuerpo de la persona. Nosotros sabemos que nosotros somos un ser, ¿verdad?, que está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Pero en realidad lo que está tocado es el cuerpo, en una debilidad como no se había visto. El alma, pues, es la que va a sentir centro de todas las emociones. Pero en medio de todas estas luchas y de lo que vamos a descubrir, vamos a detectar, nos pasamos también al ámbito espiritual para poder entenderlo. La palabra de Dios es para nosotros, ¿verdad?, ese manual de sabiduría y conocimiento. Y cuando nosotros vemos a un rey David ya viejo, ¿verdad?, con dolencias, como dice la Escritura, y también vemos el Salmo decir: mientras callé se envejecieron mis huesos. Y también, ¿verdad?, él exclama: han sido mis lágrimas de mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Yo no sé qué pruebas estaba pasando el rey David. Sí sé que a la luz de la palabra él viene explicándonos que es un ser normal, y que en medio de esos problemas, luchas, situaciones, enfermedades, él clama siempre al Señor. Y nosotros volteamos nuestro rostro y miramos al Señor, pero también nosotros queremos tener ese conocimiento. Y sé que pastora Aurora, ¿verdad?, que en su profesión es doctora, nos va a bendecir junto con la doctora Diana, su hija, que también ya está con nosotros. Si gustas darle un aplauso muy fuerte. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ella está recién titulada, ¿ah? Y para que un doctor se titule, yo he escuchado muchos testimonios de ellos, sabemos que no es fácil. Pero también está con ellos el pastor Oscar, que les acompaña. Va a ser de que darle también un aplauso muy fuerte al Señor. ¿Y qué te parece si le damos entrada a la pastora Aurora, pero que su profesión es doctora? Ya te explicará ella, ¿sí? Adelante, doctora. Yo puedo decirles, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Si yo les dijera que cuánto costó estar aquí, mi pastora es testigo de esa. Gracias a Dios, porque la última vez ustedes pudieron ser testigos, o muchos de ustedes, porque aquella ocasión no la puedo olvidar. Nos ungieron y nos dijeron: adelante. Y con eso muchas luchas. Sé que el Señor tiene algo grande para con esto, porque había inquietado tanto mi corazón a platicar de esto al pueblo de Dios. Mi profesión ya es de, no les voy a decir porque van a calcular mi edad. No importa, no importa, pero sí ya, digamos que en promedio 30 años ya tengo de experiencia. Entonces, en la área médica. Pero yo veía cuando daba consulta a mis pacientes, pues trabajo para el glorioso ISSSTE, y entonces pues ahí veo profesionistas, profesores, abogados, de todo, pero ellos tienen papás, tienen familiares, y puedo ver que ellos también
van pueblo de Dios. Y entonces veía, y mi preocupación era esa, porque veía que también enfermaban y me inquietó mucho. Me inquietó mucho el Señor porque dije, no puede ser, si se supone que nosotros tenemos que estar fuertes, esforzados, valientes, que nos veamos, pero había una falla que no quisiera que nosotros, pueblo de Dios, la viviéramos, y es por eso que el día de hoy el Señor ha inquietado mi corazón para hablarles de esto, y con un respaldo, sí, bibliográfico, a través de los libros que hemos leído, que nos hemos desvelado para ello. Entonces sí sabemos lo que pasa en la área médica, pero con un respaldo, sobre todo, como decía nuestra pastora, con un respaldo bíblico a través de la palabra de Dios. Así que no se ofenda si el Señor le regaña a través de algunos puntos que de verdad pues es para prevenir. No voy a ser yo, usted me va a tener que perdonar, pero no voy a ser yo, va a ser el Señor a través de su palabra. La importancia de prevención en la salud. Vamos a ver definiciones, estadísticas, las enfermedades más frecuentes y lo más importante, cómo lo vamos a prevenir. Y así dice la palabra: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que toque su cuerpo, no es suyo. Así que es importante que usted sepa que el Señor se lo dio para que Él viva en usted y que pueda dirigirlo correctamente, y cómo deba saber tratarlo. Ese es el tema de hoy. Prevención. Son una serie de medidas destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad, los factores de riesgo asociados y la discapacidad. Es evitar que tenga una enfermedad. Para hablar de enfermedad tenemos que saber dos definiciones. Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Si usted no está bien de lo físico, lo mental, y yo le agregaría aquí lo que la palabra del Señor nos enseña, la parte espiritual, usted no puede estar bien con la sociedad, porque cuando se siente mal, ¿qué cara pone? ¿Sonriente? Pareciera que está hasta molesto, que está enojado. Y entonces, eso trae problemas con el que está a su lado. Y habitualmente el que está a su lado es su esposo, es la familia. Y luego ahí en el trabajo, y por eso hay conflictos incluso laborales. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora, enfermedad es cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible. Es decir, si usted no se pone un suéter y hace mucho frío, lo más seguro es que ¿qué va a pasar? Un resfriado. Podemos prevenir y podemos llamar como área primaria, es evitar el inicio de la enfermedad, actividad que tiene lugar antes de las manifestaciones de la enfermedad con el propósito específico de evitar su aparición. Ejemplo, usted tiene que modificar los estilos de vida. Si se enferma frecuentemente de vías respiratorias, entonces, ¿qué va a hacer? Pues ponerse un suéter, abrigarse, evitar los cambios de temperatura, y si no tenía esa costumbre, pues ahora pues se va a poner su buena chamarra para que no se enferme. Prevención secundaria, detección temprana de la enfermedad, es decir, ya tiene el catarro y entonces ahora la estamos detectando luego y empezamos a atacarla. Empezamos a cuidarnos más para que, si es una infección de vías respiratorias altas, esta no se vuelva una infección de vías respiratorias bajas, o sea, una neumonía, para que no se complique. Y luego, prevención terciaria,
dice que va dirigida ya a pacientes que presentan complicaciones crónicas y evitan la discapacidad y la mortalidad temprana por la enfermedad. Es decir, aquí, por ejemplo, ya hay una enfermedad, la enfermedad, una de las más comunes, diabetes, pero ahora tiene que seguir indicaciones para que no llegue a una complicación de una insuficiencia renal o una amputación secundaria que no hubo cuidado. Entonces, a eso se requiere. Ya existe la enfermedad, pero vamos a evitar una discapacidad. ¿Por qué es importante? Estas estadísticas nos dicen lo siguiente. En el mundo, 2000 a 2019, va en incremento las enfermedades del corazón y las enfermedades de accidente cerebrovascular. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere con esto. Y de ahí en fuera, las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Pero preste atención en estas dos primeras, que son las que nos interesa y vamos a prevenir. Ahora, vimos las estadísticas del mundo. Ahora estas son estadísticas de México. Estas fueron hechas en junio del 2021 y vemos que en el 2021, como tuvimos este problema de contingencia, las personas murieron muchísimas y nos dimos cuenta por enfermedad de COVID-19. Y después, ¿qué enfermedades son? ¿Difiere en la estadística mundial? No. O sea, en el mundo y en México prevalece principalmente las enfermedades de corazón. ¿Y cuáles sigue? Diabetes. Son las enfermedades más frecuentes. Esta ponencia la di a nivel de una editorial también y había personas de Colombia. Y en Colombia me di a la tarea también de revisar sus estadísticas y ¿qué cree? Pasó exactamente lo mismo. Las enfermedades crónico-degenerativas que yo les comento y que la primera pues es infecciosa. Esa mató a mucha gente en una forma aguda, se puede decir, pero estas dos enfermedades se pueden prevenir. ¿Pero qué es la enfermedad cardiovascular? Es la afección del corazón y los vasos. ¿Cuáles son los órganos que están mayormente involucrados en esto? Es el corazón y es el cerebro. Los vasos se enferman y puede haber esto terminar en un infarto o en una embolia cerebral. ¿Qué enferman los vasos sanguíneos? La ateroesclerosis. Es una enfermedad vascular lentamente progresiva, caracterizada por la formación de placas que contiene acúmulo de ¿qué? Con proceso inflamatorio. Vea usted, este es un vaso donde corre sin problema la sangre, fluye adecuadamente, nada que le estorbe. Y si esto pasa, los órganos, el corazón, el cerebro y todos los órganos van a funcionar correctamente. Es decir, usted va a poder pensar bien, su corazón va a latir correctamente, podrá hacer todas sus actividades sin problema. Pero cuando hay ya una enfermedad, los vasos se enferman y es por eso que no le lleva adecuada oxígeno al cerebro o al corazón. El muñequito, ¿qué tiene aquí? ¿Qué es? Eso puede ser una pizza, eso puede ser una hamburguesa, todos los antojitos. No es problema comerlo, el problema es cuando hay un exceso. Es repetirlo y entonces lo que va pasando es de que en lugar de que pase fluidamente la sangre, aquí hay un estorbo. ¿Qué pasa cuando usted es un conductor de auto y se encuentra con mucho tráfico porque hay un accidente? No avanza y no llega a su destino. La sangre no llega a su destino y eso se traduce en hipoxia, se llama falta de oxigenación al cerebro y al corazón principalmente. Y es por eso que las primeras causas de mortalidad, porque es mortalidad las estadísticas que yo le mostré,
Ese es el problema con la aterosclerosis. ¿Y por qué es importante conocer para llegar a esto? Usted puede estar trabajando, puede estar aún aquí en la congregación, puede estar llevando a sus hijos a la escuela, manejando, y esto puede ocurrir. Esto es una realidad. Y nos trae, ahora ya en los hospitales existe lo que se le conoce el código infarto, porque llega el paciente a la área de choque y llega en muy malas condiciones y nos trae a los médicos corriendo para evitar que una persona no muera y podamos recanalizar esos vasitos que se veían con mucha grasa, pero pone en riesgo de verdad la vida de la persona. Entonces, puede ocurrir una muerte súbita porque de repente, ya sea el corazón o al cerebro, no le llegó la sangre, ese vaso se cerró completamente y no le llegó circulación al corazón, y eso se traduce en un infarto y en una muerte súbita cuando no atendemos a tiempo. Puede ocurrir una insuficiencia cardíaca, que ese corazón siga funcionando, pero ya no funcione igual y ya no le permite hacer sus actividades diarias. Puede ocurrir simplemente síncope, significa un desmayo. La enfermedad vascular cerebral es la primer causa de incapacidad en el adulto. Hay algunas personas que usted ve en silla de ruedas o que no pueden valerse por sí mismo o que tienen hasta problemas con los esfínteres, y hay que apoyarles a usar pañal porque ya no son útiles en el cerebro, se afectaron a esas funciones y no puede ni comer. Habríamos que ayudarle, dejan sin mover las extremidades, y por eso es importante. Y si vio la estadística de México, la segunda causa de enfermedad era precisamente las cerebrovasculares. ¿Qué síntomas son los que puede presentar el paciente cuando está alterada la circulación del corazón? Puede presentar dolor en el corazón, puede haber sudoración, puede haber palpitaciones, el corazón lo siente que late más frecuentemente, dificultad para respirar o aquí, asintomático. Me ha llegado pacientes que de repente estoy revisando sus estudios y me encuentro con que han sufrido un infarto y ellos no se dieron cuenta. Por eso es importante que nosotros podamos prevenir, porque a paciente que ya le ha dado un infarto tiene el doble de riesgo de padecer otro infarto comparado con las personas que no han tenido infarto. Por eso es importante cuidar el corazón y cuidar lo que comemos. Síntomas de embolia, de enfermedad vascular cerebral: hay alteraciones o puede haber alteraciones del lenguaje, alteraciones de la visión, disminución de la fuerza muscular y de la sensibilidad. Y cuando este es extremadamente, en ese caso, de que en el caso del corazón puede suceder un infarto, pero en el caso extremo de los vasos de la cabeza o del cerebro puede ocurrir crisis convulsiva. Entonces, esto también lo podemos evitar. Hay algunos pacientes que les avisa esos síntomas. Yo me he dado cuenta a través de mi experiencia médica que o tienen dolor de cabeza o el paciente refiere cansancio, refiere también dolor de piernas, y nos damos cuenta que el problema es circulatorio, porque la presión está elevada y aparte usted se dio cuenta que los vasos están de por sí ya obstruidos. La presión elevada significa que los vasos se cierran. Imagine usted que aparte de que los vasos no tienen esas placas de grasa, los vasos se cierran, empeora la situación y se traduce en el infarto o la embolia cerebral. Un grupo de factores de riesgo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Incluso médicamente nosotros podemos darle una calificación
y con base a estos síntomas que presentan, tenemos ya tablas y hasta calculadoras para medir el riesgo cardiovascular. Y en un estudio que se hizo en grandes poblaciones, nos dimos cuenta que los factores no modificables son las anomalías genéticas, antecedentes en la familia de enfermedades vasculares, edad entre 40 y 60 años. El sexo más frecuente en esta edad son los varones y después de la menopausia las mujeres repuntan. Así que es importante que estemos pendientes entre esas edades y cuidarnos todavía más. A mí me ha sorprendido porque he visto personas ya más jóvenes presentando infartos, presentando embolia cerebral, que es la diabetes. Es un aumento de glucosa en sangre resultante de defectos de la secreción. El páncreas está enfermo y por lo tanto se traduce a un defecto en la secreción de la insulina, o ya sea en la secreción como tal o en su acción de la insulina, y se asocia con daño a largo plazo con disfunción de diversos órganos. Los órganos más afectados son los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. La diabetes disminuye la expectativa de vida de 5 a 10 años. Es decir, si la persona iba a morir a los 90 años, ¿a qué edad va a morir? 80, 85. Quita de 5 a 10 años de vida. Es la primera causa de amputación no traumática. Le siguen los accidentes, pero la primera causa de amputación es que tiene que ver con la diabetes. Primera causa de ceguera, neuropatía en 60 a 70% de los casos. Es decir, a veces los pacientes no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que ya tienen una enfermedad, y a veces nosotros los médicos al interrogar nos damos cuenta que es una neuropatía. El paciente empieza a sentir hormigueo en los pies, empieza a sentir dolor, o ya en un extremo de los casos puede presentar que el paciente no siente, no hay dolor, y eso es lo más preocupante, porque cuando ocurre una lesión no se dan cuenta, y eso es un problema. Primera causa de enfermedad renal crónica, pero vea usted a los riñoncitos con su hamburguesa, con su coquita o su cocota, pero bien felices, pero ya no están del todo bien, porque vea, ya están tristes y ya están preocupados. Entonces, es importante que prestemos atención para que no ocurra esto. Estamos hablando, recuerde usted, ¿de qué? Prevención. Estamos hablando de prevención. La enfermedad de la diabetes hace daño porque la glucosa anda circulando de la cabeza hasta los pies a través de los vasos y no está donde debiera estar. Entonces, esa glucosa que anda en la sangre va intoxicando a los órganos, y ese es el principal problema. Principalmente va intoxicando a los vasos, y por eso las personas dejan de veros, empiezan las alteraciones. Y como ya dijimos, los riñones y los nervios, y por eso la amputación. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Sed frecuente, hambre constante, orina frecuentemente el paciente o la persona, puede existir pérdida de peso cuando ya llegó en un extremo muy elevado. Los pacientes, cuando están en una etapa inicial, principalmente es el cansancio, porque la glucosa no entra al cerebro, no entra al corazón, no entra a diferentes órganos, y por eso la persona siente cansancio. Y nos hemos dado cuenta que ese cansancio se ve más después de comer. Así que
prestemos atención en ese detalle porque a veces no se dan cuenta. La diabetes la clasificamos en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Esta se puede dar incluso desde el nacimiento y habitualmente requiere insulina. La diabetes tipo 2, aquí es donde nosotros podemos prevenir, porque de acuerdo a lo que vamos a ver los factores de riesgo, verá que podemos prevenir la diabetes tipo 2. Diabetes gestacional. Ocurre durante el embarazo. Yo escuchaba a la pastora que nos decía, de repente me doy cuenta que los congregantes no vienen porque resulta que están enfermos. Resulta que esto puede ser una de las causas en un principio porque hace más vulnerable a las personas para padecer cualquier otro tipo de infección, desde una infección respiratoria, desde una infección estomacal, desde una infección de vías urinarias. Y eso los hace más susceptibles. A veces no tienen síntomas floridos, simplemente empiezan a tener síntomas de una infección como que están agripados, como que les duele el cuerpo, como que no tienen ganas y no se han dado cuenta que hay un proceso infeccioso. Pero el trasfondo de eso no es la infección como tal, sino que a las bacterias les gusta lo dulce y cuando la glucosa está elevada, se hace la persona más vulnerable a los procesos infecciosos. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de la diabetes? Tenemos factores primarios que le llamamos genéticos o intrauterinos. Los pacientes que son prematuros son los que tienen mayor riesgo de padecer diabetes, según los estudios y las estadísticas que hacemos a nivel de medicina. Factores de riesgo secundarios. Vea usted que esto ya lo hemos visto en la diapositiva de enfermedad cerebrovascular. La obesidad, el sedentarismo, la inactividad física, la edad, los trastornos del sueño y el tabaquismo. Lo hace más vulnerable a padecer como tal la diabetes. Pero, ¿cómo prevenir? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que aquí nos enseña varias cosas y también es por eso que el Señor nunca llega tarde a su pueblo. Nos va a evitar de una muerte temprana y por lo tanto estamos adquiriendo ¿qué? Conocimiento. Y por lo tanto nosotros al adquirir conocimiento nos mantendremos en el sacerdocio. Porque nos está recordando que nos vamos a cuidar nuestro cuerpo, también templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. Y también yo me olvidaré a tus hijos. Esto lo podemos prevenir. Tus hijos, de alguna manera, no tienen por qué padecer consecuencias de lo que nosotros hagamos. En esta área, si tu hijo ve que comes bien, lo más seguro es que ¿qué? Que él va a comer bien, que se cuide bien y que va a cumplir con ese gran mandamiento. Primero dice que el mandamiento y más importante es ¿qué? Otra vez. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice el Señor, ¿el que sigue? Esa es la parte más importante. De hecho, cuando el Señor me dio para hablar de todo esto, dije, a ver, espérame tantito. Y puse una lupa a esa palabra donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? No nos estamos amando. Y no solamente en el tema de
de la alimentación. Nos dimos cuenta que uno de los factores de riesgo para padecer diabetes son trastornos del sueño, pero aparte no estamos durmiendo bien, y no porque no podamos dormir, sino porque a veces estamos dedicando tiempo a otras cosas que nos quitan el sueño. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué también? El celular. Y ahí, cuando sientes, ya perdiste muchísimo tiempo y muchas horas de sueño. Y eso es uno de los factores de riesgo, si ustedes se dieron cuenta, para padecer diabetes. Por eso, ¿para qué prevenir? Para disminuir la mortalidad y no ser parte, nosotros, pueblo de Dios, no ser parte de esas estadísticas. ¿Para qué prevenir? Para evitar complicaciones, para mantener buena calidad de vida. No hay éxito sin recomendaciones en el estilo de vida. Así que ahora le voy a dar la receta. Hay algunas cosas aquí que no le va a gustar, pero sin embargo, algunas no tenemos que comerlas porque, y otras de plano evitar. Por ejemplo, en el caso del cigarro, tiene muchísimas sustancias. Aquí no fumamos, que evitan. Muy bien, ya llevamos punto a nuestro favor. Bien. Dicen los pacientes, es que me siento nervioso, es que me siento ansioso. Pero aquí, ¿por qué no nos sentimos ansiosos y por qué no nos sentimos desesperados? Porque tenemos la ventaja de conocer la palabra de Dios, y eso trae descanso a nuestro ser entero. Bueno, alimentación saludable, suspender el tabaquismo, realizar ejercicio, controlar su peso, manejar si se padece de la presión arterial, acudir al médico, manejar la presión y definitivamente evitar el consumo de bebidas alcohólicas, porque esto nos hemos dado cuenta que trae como consecuencia complicaciones de la enfermedad, o son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Así que este pueblo no va a perecer por falta de conocimiento, porque el Señor está llegando a tiempo para decirle que realmente usted ha sido llamado, como usted, como yo, hemos sido llamados con un propósito, y ese propósito se tiene que cumplir en su vida siempre y cuando cumpla con el cuidado del templo del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Rey de Gloria, porque nos va a evitar que nosotros muramos a corto tiempo, a edad temprana. Bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el exceso del refresco usted lo puede evitar y se va a acordar de ese texto. ¿De acuerdo? Yo le dije que tiene un respaldo bíblico, ¿verdad? Así que, porque el Señor nos ha dado el poder, sí se puede. Dígale al que está a su lado, sí se puede. Así que sí se puede tener una alimentación adecuada. El plan de alimentación tiene que ser individualizado, buscando el peso deseable. Conozcamos acerca de nutrición, porque con base a lo que usted hace de actividad física, se calculan las calorías que debe de comer. Que tanto piensa, que tanto su actividad es de esfuerzo, y entonces tenemos que poner un poquito más. Decía, y dije, no es, cuando mi esposo consultó a la nutrióloga, decía,
Bueno, el trozo de carne tiene que ser del tamaño de la palma de su mano. Dije, no es justo, no es justo. Vea su mano y vea mi mano. Así que por eso es importante que nosotros aprendamos a ver cuántos son las medidas, pero eso lo tiene que saber el nutriólogo. Antes decían las abuelitas, si usted lo recordará, o yo lo escuché de mi abuelita que decía, la comida no se cuenta, ¿no? Y entonces, pero no vieron la otra parte. Antes las personas se desplazaban caminando a largas distancias y quemaban las calorías. Ahora para todo, es más, hasta las casas, desde cuando llegas, puedes tener el control con el celular de controlar las luces, de prenderlas. Ajá, ya no tienes que ir hasta allá a prender las luces. Desde el control usted le puede cambiar. Yo sí conocí, o creo que no, mejor no, porque si no van a pensar que soy de la... Pero sí lo conocí, porque a final de cuentas después les voy a decir mi edad, con la idea de que vean. Resulta que el control de la televisión, ¿no? Antes usted se tenía que parar para cambiarle los canales a la televisión. Y ahora hay algo que inventó el hombre, que fue el control y los controles remotos, que desde su sillón, cómodamente, usted le cambia y ya no haces ejercicio, ya no te paras, para todo queremos utilizar el auto. Yo me sorprende y la verdad, o sea, si usted conociera y le contara todo lo que come mi esposo, pero véalo usted, párate, esposito. Pero ¿cuánto camina de verdad? O sea, él es de que deja el auto y se va caminando grandes distancias. Me dice, hoy hice, en promedio hace 15,000 pasos al día. Nosotros recomendamos como para hacer ejercicio adecuado y que no tenga problemas, 10,000 pasos en promedio. Y si usted los quiere medir, que sería muy bueno, debe utilizar estos relojes inteligentes o el celular te acerca a cuántos pasos debes realizar, o cuántos realizas. Y entonces es importante que podamos hacerlo. ¿Cree que lo puede hacer? Que no solamente vea lo que está pasando con el otro en el Face, qué sé yo, yo les recomendaría más que lo utilice para también ver esas aplicaciones. Es una aplicación, ¿verdad? Donde le puede medir la frecuencia cardíaca y nos puede prevenir también. Recuerde que uno de los síntomas de la enfermedad son las palpitaciones y eso se lo puede medir o el baumanómetro o también el reloj o el celular. Es importante también evitar el exceso de sal. ¿Cuántas veces vemos que incluso la Secretaría de Salud en diferentes restaurantes estaban agregando sal? Creo que ya hablé mucho, ya me quedé flaca. Ya voy. Entonces, es importante que disminuyamos el exceso de sal. Comer lo que a veces no nos gusta mucho comer. Aumento de ingesta de vegetales, frutas y verduras, alimentos frescos de la temporada e incluir pescado en su alimentación, porque el pescado, ese sí no lo puede medir con la palma de la mano. No, ese sí lo puede comer porque es carne, es de buena calidad y aparte tiene un tipo de grasa que es el único
que evita que tenga problemas. Incluso nosotros lo indicamos para disminuir los triglicéridos, que es el omega 3. Así que el pescado sí lo puede comer. Restricción de grasas, alimentos procesados y bebidas alcohólicas. El INEGI hizo una encuesta, yo creo que fueron a tocar a su casa y le dijeron cuántos niños hay aquí, cuántas personas, y lo clasificó y en grupos de edades, como aquí lo ve, y hacía una encuesta y preguntaba de cuántas personas bebían, tenían o bebían bebidas no lácteas endulzadas. Los juguitos, las leches endulzadas tienen muchas calorías, las botanas, los cereales y así nos vamos. Estos alimentos no son recomendables para su salud. Bueno, porque no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu ¿de qué? De poder y de dominio propio. ¿Nos podemos dominar? ¿Nos vamos a acordar de esa cita? Bueno, ejercicio. Son los beneficios del ejercicio: fortalecimiento de los músculos, huesos, prevención de la osteoporosis, mejor funcionamiento gastrointestinal, mejor estado mental y disminuye el colesterol, facilita el control del azúcar. Aquí, mejor estado mental. Cuando hacemos ejercicio drenamos una sustancia que son las endorfinas. Esos disminuyen las grasas y disminuye el tema, la depresión y la ansiedad por las sustancias que drenamos al hacer el ejercicio. Debe de tener unas características para que esto funcione. Recomendamos habitualmente que sean 30 minutos, 5 días a la semana, pero debe de llevar algunas características para que funcione. El tipo debe ser aeróbico y progresivo, es decir, no lo voy a poner a brincar, eso no se refiere, sino aeróbico es de que tenga más movimiento, que su corazón lo ponga a trabajar un poco más. Simplemente puede ser caminar. Y tiene que ser, dice aquí, progresivo. Puede empezar con 5 minutos hasta lograr 20 minutos y luego aumentar de 20 a 60 minutos. Debe de ser al menos 5 días a la semana, debe llevar una estructura este ejercicio, primero calentamiento y después tiene que ser. Esto está invertido, es esfuerzo y recuperación, y al último para que se vaya mejorando sus músculos y para que no tenga lesiones también, debe hacer estiramientos. Bien, yo hablaba anteriormente de que uno de los factores de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares es la presión alta. Y por lo tanto, yo le voy a dar al final un folleto que lo vamos a repartir en unos momentos para que conozca más acerca de la presión, y le recomiendo que tenga un aparato de la presión. La empezamos a registrar y la va a registrar en esta bitácora. En ese folleto hablo de más factores de riesgo acerca de la presión, con la idea de prevenir y que no tenga una crisis hipertensiva. Aquí vamos a darle otro documento que es una bitácora de la presión, de cómo debe ser la forma correcta de checar la presión. Conclusión, ya vamos a terminar, basta de regaños. La modificación en el estilo de vida es determinante para gozar de una completa salud. Los servicios de salud y los fármacos son ¿qué? La discapacidad se puede prevenir, es mejor que padecer. Así que, ¿podemos prevenir? Bien, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Juan 8:32. Así que, exacto, usted ya está conociendo de una verdad. Y la verdad lo va a hacer libre de una enfermedad, de una embolia cerebral, de un infarto, de una diabetes, y lo va a hacer libre y va a ser entonces un pueblo gozoso en realidad, porque Dios le está enseñando a través de esta plática. Y así es que a mí me preocupaba, porque en el consultorio ya daba indicaciones y al mes citaba al paciente y no había modificaciones. Y sentía que no nos hacía caso el paciente. Pero yo le acabo de mencionar que también, en un principio le mencioné que también el pueblo de Dios iba a consultarme, y ¿qué cree? Tampoco me hacía caso. Tampoco me hacía caso. Y entonces, mirad también por vosotros. ¿Recuerda usted quién fue Lucas? Fue un colega y él caminó cerca del Señor. Y si usted se da cuenta que esta palabra no está en los otros evangelios, solamente está en Lucas. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo dijo un médico que caminó cerca de Jesús. Así que es importante y nos da una indicación. Y pues bueno, yo le anoté aquí pidiéndoles de favor, suplicándoles que nosotros también tenemos autoridad a nivel del consultorio. La verdad es que nos ha costado desvelos, nos ha costado malpasadas, hemos leído demasiado. Si usted conoce, ¿ha visto alguna vez un libro de medicina? Sí conocemos, así que conocemos de esa verdad, la parte científica, pero nosotros también necesitamos ser escuchados en un consultorio. Nos ha enseñado la palabra de Dios que debemos ser obedientes, y la obediencia nos trae una bendición, y en este caso la bendición es que usted goce de buena salud. No pensemos que lo sabemos todo. A veces tenemos que hacer, para ser buen médicos, a veces el paciente nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. ¿Y qué cree? Esa parte no está bien. ¿Por qué? Porque, vea usted qué dice esta palabra. Reconócelo en todos, ¿qué? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así es el Señor. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, formamos grandes filas para ser grandes soldados. Y un soldado, si no está bien en sus tres áreas, a lo mejor estará bien en la parte espiritual, pero si está enfermo, entonces, ¿cree usted que va a rendir de la misma manera? No, por definición, hay un desequilibrio en su cuerpo. Esa es la definición de la enfermedad, un desequilibrio. Y por lo tanto, si va a tener una guerra espiritual, y de repente ese soldado se siente débil, entonces no va a estar completamente. Aquí nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿y qué? Sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nosotros somos, como dice aquí, ayúdeme a leer, vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Así que las tres áreas deben de estar en completo equilibrio, si no, un soldado no está
íntegro, no está sano. Así que, soldados, ¿podemos prevenir? Sé que el Señor nos habló fuerte. Yo cuando lo daba por primera vez a las personas que enseñamos en la iglesia, de repente alguien por ahí vi lo importante que era, porque de repente una hermana empezó a llorar y dijo, es que no es justo, he tratado mal a mi cuerpo y nos hemos portado muy, muy mal. Y el Señor hable al corazón de cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo mal. Podríamos decir por falta de conocimiento, pero de aquí en adelante usted ya tiene conocimiento. Así que el Señor no nos acusa ni tampoco nos va a quitar nuestra profesión que nos ha dado, porque vea usted, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dele fuerte aplauso al Señor, al Rey de Gloria, que ha llegado en un momento muy oportuno para que nosotros alcancemos misericordia y que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Usted ya tiene conocimiento y va a cuidar este templo del Espíritu Santo, porque yo sé que nos han enseñado, así como nos han enseñado nuestros padres espirituales a ser obedientes. Tenemos que ser obedientes en esta área. Amén. Hay otro antes. Y exhaló el Espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esto quiere decir que fue reconocido y que Él les enseñó, y nosotros tenemos que enseñar a nuestras generaciones. No tienen por qué estar enfermas. La ciencia dice, a través del conocimiento científico médico, que se están cambiando genes, y entonces solamente por su estilo de vida. Así que, ¿a qué edad usted quiere exhalar? ¿Y cuántos años dice aquí? Anciano y lleno de años. ¿A qué edad murió Abraham? 175 años. 175 años. Así es que yo le voy a pedir en esta noche que nos pongamos de pie, que reflexionemos acerca de lo que el Señor nos ha hablado. Yo pensé de verdad mucho en hablar de esto, porque dije, ¿estaré mal? Pero el Señor hablaba una y otra vez y yo no quería escuchar, hasta que a través del mismo trabajo alguien me invitó a dar una conferencia, y hablando de prevención, hablando de lo que yo les mostraba. Y entonces dije, no está mal, tengo que alertar al pueblo de Dios. Y yo sé que ustedes han reflexionado algo y dice, pues he dañado a mi cuerpo. Y entonces el Señor es bueno y nunca llega tarde a su pueblo. Nos habla en esta noche para poder reflexionar y para que de aquí en adelante Él nos da nuestro pronto socorro. Amén. Señor, en esta hora aquí nos presentamos delante de tu presencia, Dios. Yo no sé, mi Dios, qué daño pudo haberse ya generado internamente,
que incluso el pueblo de Dios no se ha dado cuenta, pero sin embargo nosotros sabemos que tú llegas a nuestro pronto socorro y nos dices y nos previenes. El pueblo también está muriendo de esto, pero necesitamos tener soldados firmes, soldados con convicciones, soldados con conocimiento en las diferentes áreas, Padre. El cuerpo, Señor, muchas veces se enferma por estos malos hábitos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en su corazón, Señor, el deseo de cuidar ese templo del Espíritu Santo que tú nos has dado, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, Espíritu de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú en cada uno de sus órganos, Señor. Paséate de la cabeza hasta los pies, Señor. Y si hay algún obstáculo, Señor, que atore, Señor, el paso de la sangre, sé tú, Señor, restableciendo cada vaso, cada corazón, Dios, aquí, Señor, y cada familia representada, Dios, en sus hogares, Dios. Recanaliza, Señor, cada vaso. Dios, te pido en el nombre de Jesús, esos páncreas, Dios, hazlos fuertes, hazlos funcionales. Que esa insulina trabaje, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios. Gracias en esta noche porque tú eres nuestro Dios que trae a nuestra memoria, Dios, tu conocimiento. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesús. Y todos estos cuerpos, Dios, serán para glorificar tu nombre, Dios, y extender tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un micrófono ahí, doctora, pastora. Tome su lugar. ¿Alguien de casualidad tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o se quedó con alguna duda de alguna de las partes que dijo la doctora, pastora? ¿No? Sí, sí. A ver ahí, ¿pregunta? Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, a lo mejor es un poco aislado del tema que nos dio la pastora, la doctora, pero ¿por qué suelen dar los calambres muy a menudo? Bueno, hay diferentes causas. Cuando ya se conoce alguna enfermedad, por ejemplo, en el tema de hipertensión y toman algunos medicamentos, algunos de ellos hace que baje el potasio y ese es el motivo de los calambres, que también tenemos que checar si en realidad son calambres o es una neuropatía por problemas de diabetes o una neuropatía por problemas de circulación, como son las varices y todo eso. Entonces es importante atenderlo también para que no, el ejercicio, también aunque sea circulación, el ejercicio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Yo solamente quería aportar algo. La verdad yo me voy con mucha carga en referencia a la palabra en el área de salud. O sea, me voy con carga porque para mí siempre fue fácil obedecer al Señor cuando Él dijo, quítese vosotros toda ira, toda gritería, todo esto y empezamos a conocer a Cristo, ¿no? Por eso hace rato a lo mejor nos daba risa cuando la doctora decía los que fuman, o sea, hasta aquí creo que todos estamos bien, a menos que uno esté mal, aquí que el Espíritu Santo redargó ya. Borrachos, pues yo creo que ya se quitó, ¿no? Y nada más que siempre nos paramos en esta área de parece que yo obedezco a Dios en mucho, no puedo decir en todo, siempre es una lucha diaria, pero parece que yo obedezco a Dios en todo. Pero ahorita nos confrontó con, o sea, parece que no lo obedecemos
y quedamos más desobedientes que nada, ¿no? Porque es verdad, nos hizo reflexionar qué estamos haciendo en vías a cuidar el cuerpo para que podamos también a tener un buen desempeño como siervos del Señor, ¿no? Como en el que se quitará el sacerdocio, dije, ay Dios santo, creo que va por la cabeza. Entonces, sí hay una reflexión, porque tenemos mucho descuido, porque somos muy desobedientes a muchas áreas que nos dicen médicamente, ¿verdad?, cuando estamos consultando, o también nosotros sabemos que nos hace daño y seguimos por esa línea, ¿verdad? Sí. Primero a los Corintios capítulo 3. Está uniendo lo que es el espíritu y el cuerpo. ¿Por qué está uniendo el espíritu y el cuerpo? Porque precisamente así es como Dios nos creó. ¿Qué es lo primero que Dios creó? Rápidamente, ¿qué es lo primero que Dios creó? El cuerpo. Lo primero que Dios creó fue el cuerpo. E hizo Dios, Génesis capítulo 2, verso 27, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y le insufló, se introdujo adentro de él, y cuando el hombre se paró, ¿qué era el hombre? Un alma viviente. Al ser un alma viviente el hombre, en ese momento, cuando el hombre se levanta, ¿qué es lo que se levanta? Vamos a tratar de descifrar la escritura, de interpretar la palabra de Dios. Cuando el hombre se para, ¿qué es lo que se levanta? Vamos, esto les va a meritar una consulta gratis, la respuesta correcta. ¿Qué es lo que se levanta? Cuando el hombre se levanta, ¿qué es lo que se levanta? Póngame atención, lo que se levanta es el polvo de la tierra, porque el hombre está hecho del polvo de la tierra. Lo que se levanta es el polvo de la tierra, y la Biblia lo sigue mencionando en varios pasajes de la escritura. Dice la escritura que somos como el polvo, que somos como el vapor, que somos como la flor del campo. En sí, en esencia, de lo que habla es que somos tierra. Dice que del polvo fuimos hechos y al polvo vamos a regresar. ¿Estamos? Ahora, se levanta el hombre y es un alma viviente. Quiere decir que ese barro, esa tierra, en el momento que Dios entra en él, cuando el hombre se levanta, se activa toda su alma. Lo que se activa en él es su alma. Al activarse su alma, lo que se activa son el centro de sus emociones. Lo que es en la creación perfecta de Dios, lo que se activa es su alma, y al activarse su alma, se levanta el hombre y es un alma viviente, tiene emociones, puede llorar, puede reír, puede enojarse. Ese es su alma, el centro de sus emociones, aunado a su voluntad. Él empieza a tener una voluntad propia en la cual él va a decidir si le obedece a Dios o le desobedece a Dios. Ahora, tenemos un pequeño problema. La pastora Aurora, la doctora, cerró el final de la enseñanza que nos dio diciendo que los doctores tienen autoridad. Tenemos problemas allí, porque la escritura nos revela que no hay nada más poderoso que vivir bajo autoridad. Eso lo venimos viendo desde un principio en la escritura. Vivir bajo autoridad es muy importante. Y nosotros tenemos un problema ahí. Hay gente que dice que nada más se sujeta a Dios, y el que se sujeta a Dios tiene que sujetarse a todo lo que Dios dice, pero la gente no sabe sujetarse a todo lo que Dios dice, cree que sujetarse a Dios es suficiente. De alguna manera, como dijo nuestra pastora Lolita, de alguna manera yo he tratado de ser obediente. Tengo desde los 43 para 58, 15 años, ¿sí? ¿Sí? 15 más 43, 58, ok. Tengo 15 años padeciendo artritis gotosa. Quiere decir que tengo 15 años sin comer carne, y ustedes lo saben. Gracias por los que me cuidan, por los que a veces me jalan el taco, me quitan la carne. Y gracias a César, que a veces se equivoca y me da tacos al pastor, pero no me los como, porque no me los puedo comer. Pero además, los tacos al pastor son malos, mata el alma y la envenena. Por eso no se han de comer tacos al pastor escondidas por ahí.
Solo nosotros tenemos permitido comer barbacoa de borrego, de oveja. Podemos comer oveja nosotros. Entonces, he tratado de ser muy disciplinado. La enfermedad se desarrolló más, no por desobediencia. Volvemos a lo mismo. La doctora, junto con la ciencia y la medicina, nos fue aplicando textos bíblicos, ¿ok? Yo desarrollé un poco más la enfermedad, no por desobediencia, fue por ignorancia. Se supone que yo no podía comer carne, dejé de comer carne, no tuve ningún problema. Tengo 15 años de no comer carne, no sabe cuánto deseo un bistec, aunque sea la mitad de mi mano, no como la mano que dijo la doctora, aunque sea de la mitad de mi mano, una albóndiga, aunque sea cual. ¿Cómo desearía? No puedo, y he sido disciplinado. Entonces, una ocasión, Paz, mire, llegó muy contenta a la casa y me dijo, papá, ¿quieres carne de res? Y le dije, tú sabes que no puedo. Dijo, no puedo, hija. No, ya te encontré carne de res. Te voy a hacer un guisado muy rico. Me hizo una carne de res deliciosa, así deliciosa. Y luego me hizo carne molida y luego me hizo varios guisados. Y yo estuve muy rico comiendo. Como a los 3, 4 días caí otra vez en una crisis muy, muy grave. 3 días ya no pude caminar. Esto se fue aumentando. Tuve que otra vez al doctor, inyecciones y todo. Y me dijo el doctor, ¿está comiendo carne? No, doctor, no, desde que usted me dijo carne, yo soy disciplinado, no como carne. Me dice, es que algo tiene usted que estar comiendo. Le dije, bueno, mi hija me está haciendo comida con soya, de carne de res, de carne de esto, de carne del otro, y lo estoy comiendo muy rico, pero es soya, no es carne. Y me dijo, usted no puede comer soya, porque la soya tiene tantas proteínas, que por eso tiene usted crisis. ¿Cómo? Tampoco puede eso. Ay, doctor, no se vale. Listo, nunca más volví a comer soya. Pero me dijo que lo único que podía comer era pollo y pescado. Entonces, del pollo hay 2 partes que me encantan y me encantan mucho. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba y me compraba mi kilo de mollejas, 1 kilo de mollejas, bien lavaditas, bien limpiecitas, bien hervidas. Ya que estaban bien hervidas, las picaba yo finito, picaditas, y hacía yo, me picaba mi jitomate, mi cebollita, mi chile verde, y me hacía mis mollejas a la mexicana. ¡Ah, qué cosa! Sí, yo todavía sigo en ayunas, mi ayuno se alargó. Entonces, y luego de eso decía yo, hoy quiero un antojito callejero como en la Ciudad de México. Y hacía mis mollejitas bien deliciosas y hasta me las servía en un vaso de unicel, porque así te lo dan en la calle. No sé si eso haga que sepa sabroso, pero me lo echaba en un vasito como 4 o 5 mollejitas, su limón, su cilantro picadito y su salsa Valentina. Bien sabroso, unas rodillas bien inflamadas sin poder caminar, doctor, pero no como carne, solamente estoy comiendo pollo y me hago mis mollejas que me gustan mucho. ¿Está comiendo mollejas? Sí, también el higadito en arroz, bien sabroso el hígado. No, pues por eso está usted como está. Pero es pollo, no puede usted comer ni mollejas ni hígado. ¿Cómo? ¡Oh, doctor! ¿Cómo? Me quitó las mollejas y el hígado. Entonces, eso. ¿Por qué estaba yo enfermándome? ¿Por qué me estaba informando? ¿Me estaba enfermando? Por falta de conocimiento, por ignorante. Yo no sabía. La otra, los frijoles, me encantan los frijoles. Me gustan. Molidos, enfrijoladas, recién hechos con chilito picado habanero, su limón y cilantrito, me encantan. Charros con chorizo de pavo y su salchicha de pavo. Unos frijoles bien deliciosos y me empecé a enfermar otra vez, todas las rodillas inflamadas. No puede usted comer leguminosas. Ah, doctor, no, hombre, entonces ya no como nada, ya me voy a morir. No puede usted comer frijoles, no puede usted comer lentejas, no puede usted comer habas, no puede usted comer garbanzos. Me quito todo, porque yo me enfermaba. Las habas a mí me encantaban, las habas tiernitas, qué cosa tan deliciosa. Todo eso me enfermó. Ahora, ¿por qué me enfermaba yo? Por ignorancia, por falta de conocimiento. Por eso dijo la doctora algo acertado. Usted no va a llegar, perdóneme, si se llama Inocencio, cámbiese de nombre. Usted no es Inocencio, ya conoce usted, no es inocente, ya conoce usted, ya conocemos, ya somos culpables. Entonces, esto me hizo a mí aprender algo. Hay cosas en las que tú sufres y padeces por ignorante, como en la palabra de Dios. Hay cosas que haces
que tú piensas que no son muy malas, pero que están en la palabra de Dios. Si están en la palabra de Dios y dice la palabra que son malas, son malas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos. Antes de explicarte un texto que la pastora nos dejó al último, antes de ir a este texto y antes de deshojarte bien primero los Corintios, encontré algunas enfermedades. No voy a mencionarte todas porque ya me di cuenta que son muchas, 39. Algunas de ellas son de tipo, ¿cómo se dice cuando es de emocional? O psicosomáticas. ¿Sí? Inclusive hay gente que dice que tiene delirios, que ve cosas. Ay, es que parece que me andan buscando o algo. Y ese es un asunto mental. Esa es una enfermedad también, la encontramos en la Biblia. No voy a leer todos los textos, porque ese está en Levítico. Sordos y mudos y ciegos en la Biblia. Encontramos 3 tipos de enfermedades. La mayoría de estas enfermedades, no quiero ser dogmático en decir es como yo digo, no, pero la mayoría de estas enfermedades son genéticas. Ya es un asunto que viene predispuesto en ti, ya es genético, aunque también entendemos que hay sordos por accidente. ¿Y habrá mudos por accidente? Bueno, tenemos una experiencia, bueno, no voy a comentarlo mucho porque nos ven en muchos lugares, pero nuestra pastora y pastora Mire trataron a un niño que dejó de hablar por daño emocional, dejó de hablar, o sea, se quedó mudo, ya no volvió a hablar. Ellas trabajaron 3 meses con este pequeñito, en mucha oración y tratando todo el asunto, y el niño volvió a hablar. Esto fue sorprendente ver al niño cómo volvió a hablar, porque la mamá pensó que su hijo ya nunca más iba a volver a hablar, porque se quedó como en un estado de mudo, o sea, ni una palabra, ni nada. Hicieron un trabajo 3 meses, fue impresionante volver a verlo, la mamá lloraba, o sea, fue asombroso para nosotros, pero todo esto se dio por un daño emocional. Eso lo tenemos como testimonio nosotros. No sé si científicamente se pueda definir que alguien se quede mudo por un asunto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, hay muchos textos de esto, están en Mateo, varios están en Mateo, en Marcos, no tenemos tiempo. Epilepsia y trastorno convulsivo están también en la Biblia, este tipo de enfermedades. Ahora, por favor, tenemos que entender algo. Hay 4 tipos de enfermedades. La enfermedad por genética, la enfermedad física, que te da por descuido, ahorita explico un texto, por descuidos, por daños en tu cuerpo, por muchas cosas. Lo tercero, enfermedades que Satanás puede poner sobre tu vida. Tenemos textos bíblicos acerca de eso. Y la cuarta, alguna enfermedad que Dios pueda permitir en tu vida como un trato hacia ti, hacia nuestra vida. Dios puede permitir eso y tenemos muchos textos acerca de eso. Inclusive hay enfermedades espirituales en las que Dios permite cuando dice que envió un demonio para que hiciera esto, porque tú sabes que aún los demonios le obedecen al Señor. Entonces, epilepsia y trastorno convulsivo, todo esto vemos en la Biblia. La fiebre, ¿alguien se acuerda de quién tenía fiebre en la Biblia? La suegra de Pedro. Ustedes luego se acuerdan porque era la suegra, ¿verdad? Pero de Pedro. La cojera, tenemos varios versículos bíblicos. La cojera es también una enfermedad, un daño por un problema de tobillo, una malformación o por fractura, por algo que no vuelve a quedar bien, todo eso. Dios santo, tanta enfermedad. La lepra, aunque la lepra se había erradicado, creo que hubo un brote apenas, ¿verdad, doctora? Todo eso, lo voy a tener aquí a la doctora, que también somos un poco colegas también. La parálisis en la Biblia, parálisis en diferentes áreas, también relacionada a la embolia, por problema cardiovascular también se produce la embolia. Todo esto son enfermedades y todas estas las vemos que vienen también en la palabra de Dios. La apoplejía solar, eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Con su cara que ponen y apoplejía solar, o lo que algunos conocen como, podríamos decir, golpe de calor, o también migraña.
No, a Jonás le dolió algo así. Bueno, a Jonás le dio una especie de golpe de calor, porque dice que como la calabacera se secó, el sol le pegó tan fuerte en la cabeza que le empezó a doler tanto que le dijo a Dios, mejor mátame, ya no quiero vivir. O sea, fue un dolor de cabeza muy intenso el que él ha de haber sido por golpe de calor, ¿verdad, pastora? Porque no se habla de enfermedad. Pero aquí tengo un texto, en 2 de Reyes 4. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévenlo a su madre. Probablemente el niño tenía un problema de migraña, podríamos decir. ¿O cómo define usted, doctora, más fácil, o doctora Adrianita? Diana, la apoplejía. Un tumor en la cabeza también, ¿no? Como una tipo el vaso es recto y de repente se hace como una bolsa. Ya. Y aún después una emoción fuerte puede morir porque se revienta el aneurisma. Ya. Podría ser un poco más apegado a la apoplejía. Todo eso viene en la Biblia, ¿se da usted cuenta? Y bueno, ya no busco más. Ya no busco más porque ni las necesitamos. Ya con las que tienen ustedes y las mías es suficiente. Ahora, Daniel dice que en los últimos días se multiplicaría la ciencia. ¿Sí se dan cuenta? Daniel dice que en los últimos días se multiplicaría la ciencia. ¿Cómo es Dios tan lindo que de alguna manera a través de la ciencia Él ha proveído herramientas para que nosotros sigamos funcionando, valga la redundancia? Es por eso que si hay un problema visual, qué lindo es Dios que nos proveyó que hubiera lentes. Es una manera de ayudarnos. La otra, no solamente hablemos de lo externo, sino que cómo la ciencia va trabajando de tal manera que va mejorando la salud de las personas. Damos gracias a Dios. No vino tu mami, ¿verdad? Pero la hermana Yoli, ustedes saben que se empezó a deprimir porque ya prácticamente dejó de ver. Y en estas 2 últimas operaciones que le hicieron, ve casi al 80, 90%, 90, casi el 90% le regresó su vista. Está muy contenta. Eso habla de cómo se ha cumplido la palabra de Dios. La ciencia y la fe no están peleadas. El asunto es que nosotros no podemos inclinar todo a la ciencia, sino que todo lo debemos de canalizar a nuestra fe. Ahora, 1 Corintios capítulo 3, el versículo que leíamos, dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Número 1, templo habla de nuestro cuerpo. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En nuestro cuerpo. A lo mejor podríamos decir, la carne no es tan importante, lo importante es lo espiritual. La pastora, la doctora, nos puso un soldado. Y algunas veces, penosamente, vemos a la policía que pasan en televisión persiguiendo a un ratero y los policías pues no logran atraparlo porque hay un problema de obesidad. Entonces, y vemos a los policías en ese contexto, pero cuando vemos a los pastores, pues no brillan por su ausencia, están presentes en esa área también. Por eso hay dichos que debemos de anular, ¿no? Como el de pastor que no tiene panza, no da confianza. Entonces, si no tiene panza, debe ser de más confianza porque es saludable el pastor. Entonces, cuando vemos el contexto del cuerpo, de lo que es la materia y el espíritu, están totalmente conectados en la palabra de Dios. Es por eso que dice ustedes, son templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se vería el auditorio que no estuviera aplanado? Las puertas de madera, la madera bien vieja, todas las puertas medias cayéndose, un foquito de 9 allá enfrente. ¿Cómo se vería el auditorio? Por eso la pastora siempre está tratando de meter mano y mejórenlo y arreglen. ¿Esto tiene que verse? ¿Esto tiene que verse? Bonito, así dice ella. Tiene que verse bonito porque es la casa de mi Señor, es donde lo adoramos, donde lo celebramos. Ajá, pero ella habla del templo del que habla el apóstol Pablo ahí en Hechos, que no habita Dios en templos hechos por manos,
de hombres, ahí no habita Dios. Entonces, si procuramos que lo material, donde adoramos a Dios, donde lo celebramos, esté bien, ¿cómo debe estar este templo? Este templo debe estar excelente, pero tenemos problemas. Verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno ¿qué? Y no está hablando de ese, del auditorio. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, cuando vemos este versículo, el contexto original de este versículo es, si alguno destruyere el templo de Dios, si tú destruyes el templo de Dios, si tú arruinas el templo de Dios, Dios va a dejar que se destruya. Le llamó mucho la atención a una hermana que vino a pedirme oración y les he dado testimonio algunas ocasiones a ustedes. Ella me dijo, pastor, ya no aguanto la gastritis, ya tengo mucho dolor, quiero por favor que ore usted por mí. Y le dije, ok, voy a orar, pero antes de orar te voy a hacer una pregunta. Y me dijo, sí, pastor, dígame, ¿ya fuiste al doctor? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿qué te dijo el doctor? Espérame, te dijo, no café, no grasas, no refresco, no chile, no irritantes. ¿Verdad que usted? Sí, eso me dijo el doctor. Ok, ¿qué estás comiendo? Ay, pastor, ay, es que no me sabe la comida nada si no le echo tantito chilito y pues mi cafecito. Ok, no voy a orar por ti. Ay, pastor, le dije, no voy a orar. O sea, ¿quieres que yo le diga, Señor, bendice su desobediencia de la hermana? O sea, dense cuenta, pero cuando yo hice eso, me estaba yo hablando a mí mismo. Sí, tuve que, a ver, traten de concentrarse. Tuve que, al decirle ella esto, porque sí, porque, ¿de qué la estaba yo acusando? Y al mismo momento me estaba yo hablando a mí mismo. Y dije, algunas veces yo hago lo que esta hermana. Algunas veces yo hago lo que esta hermana hace. Ahora que estoy después de la operación, bueno, ya no tengo cartílago y de repente ando ahí, ya ven que ando con el dolor y todo. Y bueno, y algunas veces pues se me antoja y le pellizco un cachito de carne, pero yo creo es por aquí así una. Y no saben qué rico me sabe. No, creo que no llega ni a mi estómago porque es tan chiquitito lo que. Pero me sabe rico. Pero no agarro y digo, no, en el nombre del Señor, hombre, en el nombre de Jesús y por fe, écheme un taco de arrachera. No hago eso, nunca he hecho eso. Y hay gente que me ha dicho como si yo no tuviera fe, me dice, no hombre pastor, cómaselo, ¿qué no tiene fe? Comas. Sí tengo fe, yo tengo fe, pero soy responsable del templo. ¿Usted cree que no tengo unas ganas de aquellas de? Claro que tengo ganas. Fue algo tremendo ver en el área ministerial, aquí hay pastores que actuaron imprudentemente. ¿Hasta qué momento mi fe va verdaderamente enfocada por Dios o no va por Dios? Si Dios me dice, ve así, y yo camino en una orden de Dios, ve y llora por esta gente que tiene COVID, quizá yo podría ir. Pero hay muchas cosas y muchos factores que también dan a mi razonamiento. Una, obedezca a sus autoridades. Las autoridades estaban diciendo, no, pero nosotros del pueblo de Dios, bien desobediente. Entonces muchas cosas se valoran en como aventarnos así como el borras y ya a ver cómo nos va. Dice, esa era fe y ahí estaba Dios. Eso fue lo que sorprendió más al pueblo del Señor, en que no sabemos nosotros precisamente tener esto. O sea, a mí me va a dar un cáncer, no lo pude evitar porque no tuve un cuidado de mi cuerpo. ¿Qué tan responsable soy o tan irresponsable soy de acarrearme las cosas hacia mi cuerpo? Yo solamente se los digo porque últimamente tenemos esto. Si estornudaste, pues cúbrete con el cubrebocas, porque la persona que está a tu lado, ahora lo sabemos, hay mucho conocimiento, va a ser contagiada de una gripa o de un COVID, pero pues tenemos esto. Y nosotros llegamos a lugares donde alguien nos dice, si el pastor trae esto no tiene fe. Entonces digo, no tengo fe, pero bien contagiados de un montón de cosas y siendo transmisores. Eso es lo más tremendo, que nosotros pudiéramos ser los transmisores de mucho contagio. De hecho ahorita, y yo sé que la doctora se enfocó al cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra persona, pero ahorita dos enfermedades que matan, sí, y que están a la orden del día. Ella habló de las dos enfermedades que a nivel mundial son las que más se padecen y son las más mortales,
que es problemas del corazón y diabetes. Pero ahorita, por ejemplo, el COVID ahora no es como al principio. Ahora ya nada más es un cuadro gripal. Es así. Y es raro el que se le va el olfato y el gusto, pero ya es un cuadro gripal y no saben que es COVID y se contagian todos en la casa. Pero ya nada más es gripa, les duele un poco su cabeza, tantita calentura, 3 días y están otra vez como nuevos y no saben que tuvieron COVID, no lo saben. Pero así es como está funcionando ahorita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como dice la pastora, si empiezo yo a sentirme así medio, con el cuerpo medio cortado, como que me quiere dar gripa, puede que a lo mejor tengas COVID, pero tú dices que te queda gripa. Protégete y toda la familia se protege, proteges a toda la familia en la casa. Pero le da uno, luego le da. Aquí tuvimos casos de familias que han pasado ahorita por eso. Le dio al papá, luego a la mamá, luego a los hijos y todos se nos medio enfermaron. Creo que por ahí los visitó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todos tuvieron calentura y como 3 días nomás. Ellos saben lo que Sí, es contagiarse todos. Sí, es cierto. Bueno, beso y beso, pues se contagian más fácil. Entonces, fíjese lo que dice la palabra poderosa de nuestro Dios. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y eso habla de toda la estructura, tanto de espíritu, alma y cuerpo. Nadie se engañe a sí mismo. No te engañes. A mí no me pasa nada. Me lo como y no me... Puede ser tu última comida. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, porque a veces decimos, dice el doctor, ni me lo compres. No, ni me lo compres, hombre. Dame un aspirina y con eso. Porque piensa, el remedio del abuelito era, dale un mejoralito, dale una aspirina. ¿Sí o no? Es que mi estómago, tómate un Alka-Seltzer, mijito, con eso te compones. Tus sal de uvas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros porque somos apenas unos añitos atrás, pero esos eran los remedios caseros. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso me encanta cuando mi esposa dice, doctor, ¿qué voy a sentir? ¿Qué tengo que cuidar? Es ignorante. Por ejemplo, ahorita le dijo, la quiero con los pies tapados, porque ustedes saben que a ella le gusta usar sus guarachitos de piedra y todo, siempre, la pastora siempre anda cookies ahí con 6 meses y hasta me siento mal, parece que no le compro zapatos, salen las mismas botas, porque son las únicas cómodas que le quedan. Es que subió un número también. Sí, ahora trae un número de más, no le creció el pie, trae un número de más, porque tiene que ser flojo el zapato, pero están cuidando que no se vaya a golpear una uña, un dedo o algo, porque para ella no es bueno ahorita. Entonces, ¿qué está haciendo? Obedeciendo, cuidándose. Algo que a mí me pesó mucho, pastor, Sí, y se pastora. los digo como testimonio, que me duré varios meses sin poder predicar, porque la circulación estando parada era algo que me llevaba con un dolor y un llanto hacia la casa. Entonces a veces pues te tenías que Susi parar, sabe eso. te tenías que parar ahí en alguna parte donde yo pudiera caminar y pudieras destapar y pudiéramos ver qué hacíamos con la circulación. Me pesó mucho no poder servir a mi Dios como le sirvo con toda mi pasión y mi amor, pero también mi salud física. Ya no pude cantar, ya no pude, entonces cuando yo pude hacerlo. ¿Se llegaron a dar cuenta que se bajó algunas veces a la mitad de la alabanza? ¿Nadie se dio cuenta? Sí. Nadie se dio cuenta que nos quedamos parados por donde está el negocio del hermanito Chayo. Más adelante me orillaba yo para que se bajara a caminar porque ya no aguantaba los dolores. Todo eso ha estado viviendo. Cuando yo puedo predicar ya el 31, es porque en el proceso de tiempo ya quité todo lo que no tenía que estar comiendo para llegar a una regulación y empecé a tratar de caminar, que fue muy doloroso empezar a caminar, porque como dice la doctora Aurora, con nosotros pasó algo, estoy enferma y estoy en cama, no tengo fuerzas y estoy en cama, me siento mal y sigo en cama, ahora levántate de una cama. Entonces fue bien complicado empezarme a parar y a caminar y empezar a caminar, a dar unos pasos, a dar otros pasos, pero yo lo tenía que hacer si quería verdaderamente honrar mi fe, sí, y honrar a Dios en un servicio que se pudiera ofrecer. Claro. Es como cuando me caí y cosieron mi cabeza,
y me dijeron, usted pues ahora tiene memoria a corto plazo, lo que usted sabe se va a olvidar. Entonces por un momento estuve muy deprimida por unos meses, todavía el apóstol Ofir habló conmigo, todavía estábamos con el apóstol Ofir, y me dijo, tú eres una escritora, escribe un libro, que no te venza eso, o sea, lo que te dijeron, que no te venza. Entonces me fui a caminar allá por una zona apartada, donde nos fuimos tú y yo, y empecé a memorizar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, empecé a memorizarlo, a luchar contra aquel diagnóstico, Sí. y ya vivir mi vida como ahora se presentaba, de que hoy digo un gran sermón y dentro de una hora yo olvidé todo lo que dije y volver otra vez a recordar. Entonces, pero no me vencí, no quedé vencida, sino luché contra todo lo que ha estado viniendo en este es tu diagnóstico, este es tu diagnóstico. La cuestión es esta: si queremos honrar y servir a Dios, para mí una gripa nunca me dejó en casa. También no me dejó que me hicieran una colposcopía del riñón, no me dejó en casa. Seguía yo mi ritmo de enseñar, de predicar, pero esta vez el estómago, diabetes, ya de 40 a 60, como decía ahí, ya me empezó a dejar en cama, pero sigo luchando con los síntomas. Se debe de luchar, porque el Señor lo que quiere es que hagamos una labor para Él correcta, pero tenemos que hacer un esfuerzo más allá en nuestra área física. O sea, en nuestra área física no nos tiene a nosotros que vencer y decir, ¿por qué el hermano no vino? Porque tiene una gripita el hermano y está en su casa allí, Sí. que le arrimen su tecito y todo, pues qué abuelito, qué. Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos sobre todo diagnóstico, Sí. tratando de ayudar el área física, ¿verdad? Tratando de llevar un área médica, que también es lo correcto, y lograr que el área espiritual sea un área fuerte. Si nosotros cuidamos el templo de Dios, podemos funcionar mejor. Solamente quería dejarle un poquito de tarea, a lo mejor la pastora Auro ya lo sabe. 39 azotes, dice la palabra, que el Señor Jesucristo tuvo, 40 menos 1, 39 azotes. Muchas veces, algunas veces hemos predicado que esos 39 azotes encierran las enfermedades de donde se desprende toda enfermedad humana. Sí. Entonces, hace muchos años yo encontré un libro médico bíblico y lo empecé a estudiar, pero a alguien se le ocurrió prestárselo a una persona que nunca me lo regresó, pero el título no lo sé, pero sí me quedé impactada porque el hermano científicamente nos demostraba cómo el pueblo de Israel había sido guardado de toda plaga, el que menos Toda murió enfermedad. De enfermedades, cómo sobrevivió, pero 39 azotes tuvo el Señor Jesucristo. De ahí debe de partir las 39 enfermedades Mortales, que sufre incurables. el cuerpo humano. ¿Por qué lo ratifica el Señor en nuestra fe? Porque entonces tenemos acceso al milagro. Claro. Si esas 39 enfermedades donde estamos nosotros, el Señor ya las sufrió y las llevó en la cruz del Calvario. ¿Por qué en algún momento puede estar una enfermedad allí? ¿Por qué en algún momento puede durar un tiempo y la ciencia no puede hacer nada? Porque el siguiente paso es tu milagro, mi milagro. Ese es el siguiente paso. Porque el reto para tu fe y para mi fe es el milagro. Ahora, hay algunas cosas que Dios va a permitir en tu vida y en medio de esas Él se va a glorificar, porque somos seres espirituales. Entonces, o sus padres, ni sus padres ni Él, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado es que éste está enfermo. Y cuando viene la sanidad, Dios es glorificado. Termino, 5:23 de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses. Me brinqué, estoy con el hermano Timoteo. 1 Tesalonicenses 5:23, dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y ya habla de ahí, y ahí define el ser, que es lo que nos decía Paz Aurora. Y todo vuestro ser. Y entra a la parte de la vida, de la esencia de nuestra vida, que es el espíritu. Porque no te olvides que el cuerpo sin espíritu está muerto.
entra el espíritu. Segundo, el alma, el área de tus emociones y tu voluntad hacia la obediencia a Dios, hacia lo que Dios nos pide. Y tercero, la materia, el cuerpo, porque nosotros somos un cuerpo que posee un alma. Yo soy un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo. Este cuerpo sin el alma y sin el espíritu no tiene existencia. Por eso yo soy un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo. Por eso esto va a regresar donde fue tomado. El alma, que es a la que Dios le dio vida, va a comparecer para el juicio final, y el espíritu va a regresar al que lo dio. Así es el final de tu historia y de mi historia. Pero dice que sea guardado, y este es un orden de Dios. Entonces, sí es cierto que a veces es más fácil desobedecerle a Dios que obedecerle. Nos cuesta. Pero el propósito de haber traído a la pastora Aurora era para que estemos mejor. Y eso que nos evitó la pena, la vergüenza de pasarnos por una báscula. ¿A alguien? ¿Sí? ¿Listo? ¿En qué? ¿En qué? Es que no se oye. Hasta allá no, y listo. Digo, en ir mejorando la alimentación, tener un mejor estilo de alimentación, te ayuda a que tu cuerpo esté más sano. Pues a como venía, ¿no? Pero ya llevo unos días quitándome cosas y he sentido una diferencia. Sí, ahorita inclusive del ayuno, pues se agregó otras cosas y ha estado mejor. ¿Listo? Elda. Bueno, pues a mí me sirvió porque pues también en la alimentación y también lo importante que es el ejercicio, pues a mí me da, la verdad, flojera hacer ejercicio y sí, bueno, ahora sé que es importante y que tengo que cuidarme. También pues ahí va mi hijo también, entonces como a motivarlo, estaba pensando, no, pues tengo que motivarlo más para que él también pueda hacer ejercicio. Mis respetos. O sea, para que logren ese grado de que estamos una hora y tantas a veces en servicio a la barra. O en los congresos que se avientan hasta 2. Pero ellas vienen desde antes haciendo el ejercicio, pero también observamos en ellas que adelgazan. Sí. Adelgazan. Están saludables. Cuando llegan a quitarse de danza, vuelven a engordar. Sí, eso sí es cierto. Se nota que están en un ejercicio. Ya voy a entrar a danza. Y agradezcan que no les cobramos la zumba cristiana. Algo muy importante, doctora, por ejemplo, lo de Elda es muy importante porque ella es hipertensa y ha tenido cuadros fuertes de hipertensión, 160 y tantos, 100, entonces… Sí, pero su presión se sube, y es un problema de hipertensión. Entonces, eso también tiene tendencia a fallar tu corazón, problemas de tu corazón. Para que veas que tengo un poco de doctorado, mija. Factor de riesgo para tu corazón. Bueno, también no sé si, bueno, siempre me he preguntado por qué cuando se me sube la presión me da como muchos golpes fuertes en el corazón, no sé si… Ajá, sí, así, bueno, como si fuera un golpe así fuerte de repente y se va, pero después como que otra vez viene otro. Ajá. Sí, tu corazón está trabajando forzado. Y bueno, la ciencia dice que de alguna manera a veces en personas jóvenes, yo la veo joven, Muy joven. las personas jóvenes cuando tienen un problema de hipertensión puede haber un problema de fondo genético, alteraciones en el riñón y hay que descartar todos esos problemas. Hay algo que a mí me llama la atención, a lo mejor estoy mal, pero mientras hablamos, porque yo me doy cuenta que
de la enfermedad, partiendo de lo que dice el Señor, que Él se llevó ya todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Y ahorita veía Mateo 18:18 cuando dice lo que es atado en la tierra es desatado en el cielo, y lo que es desatado en el cielo es desatado en la tierra. Entonces el Señor ponía en mi corazón, cuando nosotros siervos de Dios estamos hablando acerca de un problema que dice la ciencia que tiene, o sea, la ciencia dice incluso que yo tengo un problema de hipotiroidismo. Y cuando yo hablo de que dice la ciencia, y cuando me lo pregunta igual un colega, yo les digo así: la ciencia dice que tengo este problema, dándole lugar al Señor, diciendo, pero tú tienes la última palabra. O como dice la pastora, ¿no? Ella dice, yo no soy diabética, tengo diabetes. Es diferente, es diferente. El Señor la puede quitar. Pero cuando tú dices, no, pues yo soy un diabético. Sí, ya lo estás llamando, ya lo estás declarando. Entonces debemos ser cuidadosos con lo que confesamos, con lo que lo hablamos. Elda decía algo muy importante, ¿no? Me cuesta hacer ejercicio. Ustedes no saben, para mí, lo que es el ejercicio. Es como un asunto de emoción, y a mí me da tristeza porque no puedo hacer nada de ejercicio, no puedo brincar, no puedo correr, no puedo saltar. Lo único que me es permitido, nadar, es lo único. Y cómo me gustaría vivir en tierra caliente, porque yo podría nadar de mañana y de tarde, pero aquí vas y sales como paleta, entonces no sabes si ir o no ir. Pero el ejercicio, y tocaste un punto bien importante, Elda, como mamá, tu hijo. Tu hijo, somos tus padres espirituales, los amamos mucho, pero tú tienes que saber que tu hijo tiene un problema de obesidad. Entonces, te vas a ayudar y lo vas a ayudar. Sí, porque a veces somos tan lindos. Y bueno, el dicho, ¿no? La doctora ya no completó los dichos, pero otro de, termínatelo, porque los niños están muriéndose de hambre en África. Allá se siguen muriendo y tu hijo está pero como pez globo. Mi hijo está saludable. Es un niño bien saludable. Sí, está tan saludable que su corazón se va a parar en cualquier rato porque ya está todo saturado de. Sí, es más, dice que los gorditos son las personas más felices. Yo quiero ser muy felices porque le meten a todo, no porque de verdad sean felices. Pero que Dios nos ayude, hijos, en todo esto. Pero guardemos. Principio de, la pastora nos ha enseñado, en la obediencia, ahí está la bendición. Si obedecemos, somos muy bendecidos.